Estás caminando al trabajo y de repente ves a alguien agarrado por un águila gigante de 1,5 metros que tiene el poder de levantar a un niño. Afortunadamente, esto es un hecho bastante raro ahora, pero hace alrededor de 2 millones de años era muy posible. Los humanos estamos en la cima de la cadena alimentaria. Es decir, muchos animales pueden hacernos daño, pero prefieren morder algo menos peligroso que las personas. Hasta hace un par de años, casi todos pensaban que éramos el depredador número 1 en el mundo desde el comienzo de nuestros tiempos. Pero déjame contarte un pequeño secreto. No éramos los principales depredadores. En algún lugar de África, cerca del pueblo de Taung, en una mina, los arqueólogos descubrieron algo acaso más valioso que el oro. Era un pequeño cráneo que pertenecía a un homínido, una especie humana que vivió justo antes de que nos dividiéramos en 2 grupos. Un grupo son los chimpancés actuales y el otro somos nosotros, los humanos. Esa es la razón por la que somos tan similares a los chimpancés, y aunque no lo creas, compartimos el 98% de nuestro ADN con ellos. La criatura fue apodada Niño de Taung porque, muy probablemente, el cráneo le pertenecía a un humano joven. Antes de este descubrimiento, no teníamos idea de que nos originamos en África. Como ya sabes, en ese continente había muchos animales grandes que podían devorarnos de un solo bocado. Incluso ahora, la situación no es tan diferente. El hueso fue encontrado entre muchos otros huesos de animales, lo que sugiere que los primeros humanos, los Australopithecus, llevaban una vida bastante dura y eran devorados por cualquier animal que gustara de la carne. Como solo medíamos alrededor de 1,20 metros de altura, estábamos en el menú de muchos animales. Tal vez el más aterrador para nosotros era el águila. Podrías pensar que las águilas son solo aves perezosas que se sientan en los árboles todo el día, pero nuestro amigo de Taung tuvo una experiencia bastante mala al encontrarse con una de ellas. Cuando el niño de Taung era pequeño y jugaba afuera, el águila lo agarró y se lo llevó a su nido. No tenemos idea de qué tamaño era el ave o qué tipo de águila era, ya que no hay evidencia alguna. Las águilas suelen cazar babuinos en África hoy en día, y cuando los expertos compararon las marcas en estos animales con las encontradas en el cráneo antiguo, descubrieron que eran casi idénticas. Lo peor de las águilas es que son como zombies, y su comida favorita son los cerebros, por lo que atacan primero la cabeza. Aún ahora, no estamos a salvo de ataques desde el cielo, ya que teóricamente las águilas pueden arrebatar niños. Deja de mirar el cielo. Hay muchos más animales terrestres que pueden hacerte daño. Hace 500 000 de años, nuestro ancestro, el Homo rhodesiensis, estaba haciendo sus tareas cuando fue emboscado por una hambrienta hiena antigua. Quedó con algunos huesos rotos y las hienas lo escondieron en una cueva en Casablanca, donde fue descubierto 500 000 de años después. Pocos animales pueden masticar huesos como si nada. Las hienas tienen una fuerza de mordida que es 7 veces mayor que la nuestra. Guardan carne apilada en lugares escondidos para poder tener bocadillos más tarde. Como no podemos ver en la penumbra y las hienas sí, nos cazaban durante la noche. Esta podría ser la razón por la que la gente le tiene miedo a la oscuridad. Es un instinto heredado de nuestros ancestros porque, por la noche, tenían que quedarse dentro de cuevas u otras estructuras para evitar a los monstruos. Técnicamente, nuestros antepasados jugaban al Minecraft en modo supervivencia en la vida real. Pero nuestros primos lejanos no les tenían miedo a las hienas, ya que las cazaban para alimentarse. Las hienas también nos cazaban a nosotros para comer. Así que lo que realmente sucedía seguirá siendo un misterio hasta que inventemos una máquina del tiempo. Hoy en día, las hienas son conocidas como devoradoras de hombres, pero no se comparan con su antepasado antiguo, que era el doble de grande. El Homo heidelbergensis fue un cazador increíble que perseguía desde ciervos gigantes hasta rinocerontes, bisontes y muchos más animales. Pero había una criatura que les ponía los pelos de punta. Era un gigante con dientes de 20 centímetros que pesaba cerca de 500 kilogramos.
Ningún animal estaba a salvo durante su era, que fue hace unos 300.000 años. Por supuesto, hablo del tigre dientes de sable. Atacaba a nuestros ancestros, entre otros animales, como cocodrilos, monos, caballos y tejones meleros. Tal vez seas uno de aquellos que sienten un terrible miedo a las serpientes, y eso podría ser porque cazaban a tus ancestros. Hemos estado compartiendo este planeta con las serpientes durante más de 100 millones de años. Nuestros primeros compañeros estaban tan asustados de ellas que evolucionaron y desarrollaron una vista más aguda. Sus cerebros se hicieron más grandes, ya que las serpientes son cazadoras de emboscada que se acercaban sigilosamente a los humanos y los atacaban de forma inesperada. Al principio, éramos daltónicos, pero las serpientes nos cazaban tanto que desarrollamos una visión tridimensional y la capacidad de ver colores. Todas estas habilidades nos permitieron ver mejor a las serpientes. Pero la evolución opera en ambos sentidos, y hace unos 60 millones de años, estos reptiles desarrollaron veneno porque perdieron la capacidad de atacar sigilosamente. La buena noticia es que los humanos han desarrollado cerebros más grandes y han aprendido a distinguir entre especies venenosas e inofensivas. El peor monstruo del que probablemente los neandertales debían cuidarse era de otros neandertales. Hay mucha evidencia que demuestra que a veces éramos hostiles unos con otros. Los neandertales no se cazaban entre sí regularmente, ya que había una abundancia de animales que proporcionaban más nutrientes necesarios para sobrevivir. Es probable que los neandertales se cazaran entre sí cuando no tenían otra fuente de alimento, por rituales o en defensa propia. Hace alrededor de 4 millones de años, cerca del lago Turkana en Kenia, existía un enorme cocodrilo que tenía un gusto por los humanos. No era como el cocodrilo moderno que solo puede alcanzar los 6 metros de longitud. Su antiguo pariente medía 8 metros y era un cocodrilo inmenso. Esta criatura prehistórica podría tragarnos de un solo bocado, ya que en ese entonces medíamos solo 1,20 metros de altura. No tenemos pruebas de que este animal nos haya cazado, ya que tenía un estómago poderoso que podía licuar huesos fácilmente, pero se encontró un pie que tenía marcas claras de una mandíbula de cocodrilo. Nuestro primo tal vez quiso refrescarse o beber un poco de agua y fue atrapado por el reptil prehistórico. El Crocodylus anthropophagus es otra especie de cocodrilo que vivió cerca de Tanzania hace 1.800.000 años y comía humanos como si fueran hamburguesas. Le gustaban tanto las personas que su nombre en latín significa literalmente el devorador de humanos. Esperaban con paciencia bajo el agua a que los humanos vinieran a beber, y cuando llegaban, los monstruos los atrapaban y los arrastraban bajo el agua. La evolución tuvo que buscar soluciones, porque nos encontramos con monstruos aterradores que nos cazaban. El hecho de tener que escapar de los depredadores tuvo un impacto en nuestro cuerpo. Nos volvimos más altos y grandes para que las aves no nos recogieran y nos llevaran a su nido. Nos guste o no, tuvimos que empezar a caminar sobre 2 piernas, ya que así podíamos observar mejor los alrededores. Eso nos ayudó a huir de los depredadores mientras buscábamos alimento. Además, al ponernos de pie, nos veíamos más grandes. Bien, lanzamos cosas con nuestras manos por diversión, por ejemplo, al jugar baloncesto. Pero en aquel entonces, teníamos que lanzar piedras a los depredadores para sobrevivir. Los chimpancés también utilizan esta técnica de arrojar algo para ahuyentar a los depredadores. Comenzamos a hablar entre nosotros para coordinar mejor los ataques y planificar qué hacer cuando veíamos peligro. Todos sabemos que trabajar en grupo o practicar un deporte en equipo es interesante y muy divertido. Pero lo creas o no, esto se debe a que, en el pasado, teníamos que ser jugadores en equipo. De lo contrario, corríamos el riesgo de ser atrapados por un depredador. Nuestros cerebros siguen conectados de la misma manera. Sin embargo, estas técnicas no siempre funcionaron, y los arqueólogos han encontrado muchos más huesos que pertenecen a humanos devorados por águilas gigantes y otros animales.